evento en Florida, en el estado de Florida, en Mar-a-Lago, sí, el lugar de Donald Trump, donde se junta con 10 presidentes de América Latina, y ahí determinan algo que ellos llaman el escudo, ¿sí?, para proteger a las Américas del tema del narcotráfico, de las organizaciones que ellos llaman terroristas. Y de manera muy señalada suceden dos cosas. La primera, que plantean que el epicentro del problema está en México, ¿sí? O sea, vamos, dicho de otro modo, el problema central que tenemos de narcotráfico en América es México. Y segundo, que se burla de la presidenta cuando plantea que él ha sugerido varias veces intervenir, ¿sí?, en México, y que la presidenta le suplica que no, ¿sí? Entonces tenemos una situación que es una secuencia de pues digamos que señalamientos muy claros, muy directos, que sugieren la intención de Donald Trump de intervenir en México. Sería algo realmente muy grave, ¿sí?, porque sería una intervención extranjera. Y yo lo que creo es que si se permite eso, podríamos nosotros estar ante la primera, digamos que pieza que pudiera llevar a la decisión, a la sugerencia también de Estados Unidos, por ejemplo, de decir, bueno, pues mira, ya vinimos, ya les dimos en la madre a los narcos, pero para ser más eficientes y garantizar que en el futuro no vuelvan estas cosas, pues yo quisiera tener algunas bases militares aquí en México para estar de cerca, ¿sí? Dicho de otro modo, si le abrimos la puerta a los gringos, sabemos cómo va a empezar esto, pero no sabemos cómo va a terminar, y simplemente va a hacerse y va a suceder lo que a ellos les dé la gana. Por eso yo creo que es un tema importante, ¿sí?, que plantea, primero, es un tema que tiene que atenderse necesariamente, ¿sí?, porque de otro modo vamos a generar las condiciones propicias para que los gringos de veras se metan sin permiso. Hay que tener eso controlado. Es un tema difícil, ¿sí?, no es fácil lidiar con una persona que con las condiciones de Donald Trump. Los psiquiatras en Estados Unidos lo consideran un psicópata narcisista maligno. O sea, esa es la personalidad de Donald Trump. Tratar con él no es nada fácil, sí. Yo creo que hasta cierto punto lo que se ha hecho ha sido medio contenerlo, sí, pero no deja de estar ahí en esa posición. El tiempo va a ser un factor importante. Si llega noviembre y pierde las elecciones, entonces a lo mejor tendríamos una condición de alivio. Pero el punto aquí es que es una situación que en el momento actual estamos viviendo como una situación de alto riesgo para que eso suceda. Y bueno, sobre esto yo lo que espero es pues que tengamos una posibilidad de manejo, pero creo que la presidenta está en una situación muy complicada, ¿sí? Hay acusaciones de que en su propia campaña hubo dinero del narcotráfico ahí metido, ¿sí?, en la elección esta del 24. Hay elementos también, de acuerdo a las declaraciones que se han trascendido, pues de que hay señalamientos de que prácticamente desde el 2006 ha habido dinero del narcotráfico apoyando las campañas de López Obrador y luego la última de Sheinbaum. Y entonces la presión sobre que se proceda en contra de los narcopolíticos, pues es una situación gruesa porque pega directamente al corazón de la 4T, al corazón de Morena. Este es un tema peliagudo. Sobre esto algunos de ustedes seguramente tienen una opinión. ¿Quién se apunta primero? Ok, la compañera fue la primera que levantó la mano. La escuchamos. Sobre esta situación de la amenaza que hay contra México y contra nuestro gobierno y nuestra presidenta por parte de los intereses extranjeros, yo quisiera hablar de 4 ejes importantes que Trump no está realizando en su país y que él pudiera estar haciendo en su país para detener el narco, porque el narco no es solamente la producción. El narco es todo un sistema de producción, de distribución y de blanqueo del dinero que se gana con ese negocio, porque eso es un negocio. Entonces, pudieran decir que en México se produce droga. Sí se produce, y a raíz de que precisamente los americanos vinieron a pedir que se sembraran
ciertos cultivos en Sonora y Sinaloa para dárselos a sus combatientes que regresaban de la guerra de Vietnam, no porque México ya de por sí fuera narco en sus raíces, en sus orígenes y en toda su historia. ¿Y la distribución? ¿En dónde se realiza? ¿En México también o se realiza en Estados Unidos? ¿Y el blanqueo de dinero? Ya me empiezas permíteme acabar. No. Déjame acabar la idea y ahorita. Pero es una idea en la que no hay ninguna discrepancia, todo el mundo sabemos por eso, permíteme acabar entonces, ¿sí? Son 4 ejes. Pero te estás desviando del tema, pues. No, voy a hablar sobre esto, ok. Se venden armas a México y se intercambian por drogas. ¿Quién los hace? Estados Unidos. ¿Y qué es lo que da a cambio? Armas que son de uso del ejército. Número 2, las redes del narco que distribuyen no están en México, están en Estados Unidos. ¿Por qué no ha parado Trump sus redes de distribución de esa droga? 3, las campañas de previsiones para que esas personas en Estados Unidos no consuman drogas, no las vemos por ningún lado en las televisiones de Estados Unidos ni en los medios de Estados Unidos, y tampoco vemos que el presidente se preocupe por eso. Y número 4, el blanqueo de los dineros se hacen precisamente donde están los grandes capitales y bancos, que son los centros financieros de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos creer una acusación que solamente trata de justificar el dominio, la reconquista de un territorio, de un pueblo, o de todos los pueblos como Estados Unidos lo quiere hacer ahorita? Estos señalamientos de que, es que en la campaña de en tal año a lo mejor hay elementos o hay un señalamiento de que hubo dinero en el narco, cuando hay señalamientos concretos de que varios expresidentes inclusive fueron empleados de la CIA. ¿Y la CIA para quién trabaja? O sea, caeríamos en la especulación. Me vuelves a interrumpir, ¿me entiendes? Entonces el problema es que tú sí puedes hablar y no me puedes. El problema es que no estás en la historia. Desde Díaz Ordaz, cuando le dijeron que éramos el trampolín. Por eso, no me dejas terminar. Si yo creo, si nosotros creemos, si el pueblo cree los elementos y el señalamiento y las acusaciones que se hacen, pues no llegamos a ningún lugar. Lo que sí creo es que Trump pudiera estar trabajando en esos 4 ejes en beneficio de su patria y dejar que nuestra patria desarrolle su soberanía nacional y su autodeterminación en cuanto a su gobierno, en cuanto a sus recursos y en cuanto a todo lo demás. Es muy todo. Bien, muy bien, de acuerdo. Te escuchamos, Ranulfo. Sí, sobre esto es importante señalar que Estados Unidos, Estados Unidos quiere que México participe cuando ellos no han hecho lo propio, y a lo mejor muchos mexicanos querrán decir que la presidenta pues se someta y que deje que intervenga Estados Unidos, pero ya sabemos lo que ha pasado. Pues ha tenido bases militares en otros países y como quiera va y los amenaza. El caso más reciente de Groenlandia tiene bases y como quiera quiere ir después a conquistarlo. Entonces yo creo que qué bueno, yo me enorgullezco de mi presidenta, me representa, qué bueno que está teniendo ese papel que es muy difícil sin duda alguna para la presidenta, porque está entre la espada y la pared, tiene en contra al presidente del país más poderoso de la tierra, y eso pues no es fácil, tan así, y que la está presionando. Por eso hicieron una reunión, un consejo para decir, oye, todos estos son los buenos y ustedes son los malos, o sea, tratando de ganar mediáticamente una posición. Pero qué bueno que la presidenta no se está dejando. Lomas, te escuchamos. Bueno, déjenme sobre esta historia, me voy a una historia, algo muy simple, que dice por qué el gobierno de Estados Unidos no hace esto, no hace lo otro. Yo les voy a decir 2, 3 cosas muy simples. Si en realidad combatiéramos en México el narcotráfico y acabáramos con la corrupción en las fronteras, ahí está la solución. ¿Por qué razón hay alcoholismo, drogadicción en las colonias? No es tanto porque hay consumidores, sino porque hay lugares de venta que permite el gobierno del PRI en Monterrey, de Morena en García, de Morena en Suazua, del PAN. O sea, es igual. O sea, nos gusta mucho decir, hay este problema, primero que arregle su casa el vecino, yo sabré cómo arreglo mi casa.
El problema es que no sé si ustedes conocen la estadística de consumo de droga que hay en México. La cantidad de jóvenes, yo sí tengo la estadística y sí me han llegado quejas de muchos padres de familia, aunque la gente de Morena dice que no es cierto, no los de esta mesa, sino los del poder en Morena, dicen que esos tipos de secuestros ya no se dan, que ha funcionado muy bien la lana que le dan a cada joven. Eso no es cierto, no se ve ningún cambio. Haciendo un paralelo comparativo, el día que en realidad México, el gobierno mexicano, extinga a las mafias y a la delincuencia organizada, ese día no vamos por qué estarnos avergonzando de lo que está pasando, porque es muy fácil decir, ¿No tienes un vaso más grande? bueno, Mira, tú acabas aquí con es mi tus vaso, ¿verdad? consumidores, Sí. porque les voy a decir algo que ha pasado en México. Gracias. El día que se cierran las fronteras y ya no se vende droga a Estados Unidos, el consumo en México crece, porque no tenemos capacidad de contención. Para mí, si se cumple esa falacia de la gente de Morena, de que Estados Unidos termine con sus consumidores aguas, porque es un negocio, y ese producto en alguna parte se tendrá que vender. Si ya no se puede vender en Estados Unidos, vamos a venderlo en México. Y ahora, la manera como está actuando la presidente Claudia Sheinbaum, se me hace interesante, hasta cierto punto positiva. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los demás liderazgos? En Nuevo León, ¿dónde está Waldo Fernández? ¿Dónde está Judith? ¿Qué es lo que hacen ellos? Replicar lo que dice la presidenta. Yo no veo las grandes marchas, yo no veo los apoyos reales. Y termino con esto. Betty y yo estuvimos en un evento supuestamente de defensa para la soberanía. Y algo que me llamó la atención mucho fue una gran pantalla luminosa que decía: van avanzando positivamente las relaciones de México y Estados Unidos. Nadie habló ni cuestionó las acciones que está realizando Estados Unidos. Lo único que dijeron es: estamos con la presidenta, vamos a defender a México, punto. Le falta esencia a esa lucha. Muy y bien. está llena de falacias. Y por cierto, yo no estoy de acuerdo, y espero que me escuche Donald Trump, yo no estoy de acuerdo con eso que tú dices, de que Claudia Sheinbaum tiene una voz muy bonita. Ahí la dejo. Bueno, eso es cuestión de apreciación. Miren, compañeros. ¿Por qué no quiere hablar español? A ver, aquí hay una situación que es interesante, porque ¿dónde está el quid de la cuestión? Se ha dicho mucho que hay una lista de narcopolíticos. ¿Dónde está el mismo López Obrador, los hijos de López Obrador, Adán Augusto López, Aldumaro qué? Bueno, el general. García Luna está allá en el bote. García Luna ese ya está en la cárcel, sí. A ver, ¿es cierto? ¿Por qué no hablas de García Luna? No, es porque ya está en la cárcel, sí. El asunto aquí es que el problema que tenemos aquí es una presión directa sobre la presidenta en situaciones que ella no puede mover, sí, o sea, no es tan fácil. Prácticamente acceder a las presiones de Trump, por ejemplo, imagínense que detenga al hijo de López Obrador, por ejemplo, pues prácticamente sería el derrumbe de Morena, pues a ese nivel de gravedad está la situación. Por eso a mí me gustaría que, si se puede, si es que a alguno de ustedes le interesa, que exploráramos sobre ese tema. Es claro que el tiempo podría ser un factor a favor, porque hay muchas presiones ya sobre Trump con respecto a los videos de Epstein o a los documentos de Epstein que lo comprometen a él, pero también ya el rechazo fuerte que se está dando a la guerra que tienen allá con Irán, y otra serie de medidas pues que ha estado tomando Donald Trump, como la situación interna del ICE, etcétera. Entonces podría eso jugar a favor para que de pronto salga adelante y ya simplemente se distraiga la atención y no tenga que procederse en ese sentido, ¿sí? Pero por supuesto que si ellos vienen, sí, entonces, como diría el título del libro de José López Portillo, sí, si ellos vienen, entonces sí va a ser una situación muy complicada.
Vamos a tomarnos una foto, compañero, por eso vamos a poner una cara diferente de la que tenemos normalmente. Muy bien, tomada la foto, compañeros, sí. ¿Verdad? Algunos estaban enojados y se pusieron alegres, sí. Entonces, el punto es ese, o sea, explorar esa situación puntual, sí, ok. La historia es la historia y sabemos que es una situación injusta, porque tenemos una situación asimétrica, sí, el abuso de poder de Estados Unidos sobre México, todo eso es claro que lo tenemos, sí. El punto aquí es que hay una situación específica, concreta, que es a lo que llama ese tema, sí. Se establece un órgano continental para enfrentar el narcotráfico y se dice que es México el punto, ¿sí? Entonces la presión que tenemos es terrible y los resultados que pudieran derivar de acciones que tome Donald Trump pues serían de gran significatividad. Entonces, una vez replanteado el tema, compañeros, escuchamos a Danilo. Sí, mira. Por supuesto, él puede tomar en cuenta lo que yo digo, puede valerle madre y abordar. Mira, yo aquí... Pero lo que sí agradecería yo es que estuviera en el tema. Yo aquí le recomendaría a la presidenta que tome calma, mucha calma, porque todo esto que estamos viendo, entre ellos la exclusión de México en ese escudo de la paz, no es más que parte de dos campañas que está llevando a cabo el señor Donald Trump. Una es desviar la atención sobre las acusaciones de los expedientes de Epstein y el otro es la campaña electoral que ya está por iniciarse, o si no es que ya inició, para las elecciones legislativas de noviembre de este año en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, él va a buscar, lo que hace un populista generalmente es buscar un enemigo externo y ya lo encontró en México y seguramente de aquí a noviembre no nos va a soltar. Eso no quiere decir que tenga razón Donald Trump o parte de la razón, ¿verdad? Y las implicaciones y luego también tenemos la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ese es otro marco. Acuérdense que Donald Trump siempre quiere empezar a negociar en un marco de superioridad con los que va a negociar, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no quiere decir que eventualmente se entienda que se quiere hacer la presión para ejercer acción sobre ciertos personajes que seguramente hay en una lista y que son para la presidenta pues intocables, ¿verdad? Porque se le vendría a descomponer la correlación de fuerzas en México. Entonces, ¿hasta dónde? Pues estamos apenas en marzo y de aquí a noviembre pues faltan muchos meses, cosas que probablemente Donald Trump va a tomar como parte de su campaña electoral a hacer ciertas incursiones a México, porque él va a pensar que eso le va a traer popularidad, una popularidad que según dicen ha ido decreciendo, ¿verdad? Y yo creo que la peor forma de defender a Claudia Sheinbaum es embarrando más a Estados Unidos diciendo, bueno, y que ellos no tienen narcotráfico y no que ellos esto y que hagan ellos. Esa es la peor forma de defender, porque ya lo hemos dicho aquí, hay una pregunta muy básica, ok, allá en Estados Unidos también hay narcotráfico, también hay muchas cosas, pero ¿cuántos alcaldes en funciones han matado en los últimos 5 años en Estados Unidos? Señal de que en México la delincuencia organizada hace lo que quiere y en Estados Unidos está pues de alguna manera debajo de la zona acotada por el gobierno. Por eso la peor forma de defender a Estados Unidos es como lo hizo la compañera, con una simple pregunta, que la voy a volver a repetir: ¿cuántos alcaldes en funciones han matado en Estados Unidos en los últimos 5 años? Con eso te das cuenta en dónde está la delincuencia liberada y en dónde está acotada. Y bajo eso no hay respuesta, a menos de que acepten de que estamos viviendo en un narcoestado, y no creo que lo vayan a aceptar. Muy bien, sobre ese tema, Lomas, te escuchamos. Bueno, yéndome a la historia de mi trabajo, brevemente les comento que hace algunos años, era terrible vivir en Santa Catarina.
Llegaron, y con este les pongo un ejemplo, llegaron elementos de la delincuencia organizada, se metieron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y mataron arteramente al director de Seguridad Pública. Un regidor. No, pero antes del regidor. Estaba el PAN gobernando. Estaba el PAN gobernando. No eran narcopolíticos. Permíteme. Entonces, en México pasa algo terrible. Con gobiernos del PAN, de Morena, del PRI, con todos pasa algo terrible. La palabra es plata o plomo. Y enfrentar al plomo del gobierno, de la delincuencia organizada es terrible. No cualquiera se atreve. ¿A qué voy con esto? En la época de Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl fue el principal negociador con los narcos. Es una historia que no es nada más de Morena. Los acuerdos entre el gobierno y el narco siempre se han dado, primero. Segundo, a mí me pueden decir que en la época de López Obrador no hubo negociaciones con el narco, porque la negociación es una manera de tener acotada la violencia. El problema es que como al niño chiflado, si se le permite el primer berrinche, sigue avanzando con esa actitud. Eso nos pasó en México. En México, a la delincuencia organizada se le dio manga ancha en la época de López Obrador. Con eso de abrazos y no balazos, había militares de bajo rango que a mí me decían: es que es terrible, nosotros tenemos la orden de la no confrontación para evitar las bajas civiles, para evitar que se manche la imagen del gobierno, hacer que la delincuencia haga lo que le dé la gana, y eso me lo dijeron militares de bajo rango. Ahora, de que hay una lista donde están gobernantes, hijos de gobernantes, como el gobernador, muy protegido por cierto por Morena de Sinaloa, como el gobernador de Tamaulipas, y espero que me digan lo contrario mis compañeros de Morena, y alguien de Morena que no es de Morena. O sea, de que hay en México personajes que tal vez no voluntariamente, voluntariamente a la fuerza. Pero el punto es la presión que tiene Claudia. A eso voy. La presión que ha ejercido Donald Trump es muy evidente. La delincuencia organizada es un negocio. ¿Qué pasa si le dice a Donald Trump: sabes que tú ya no eres mi jefe, porque yo ya tengo mi mercado y tú me necesitas? Al cabo, en México no nos hacen ni nos dicen nada. Ahora que ya se fue López Obrador, que hay que entender y reconocer el gran liderazgo social que él tenía y todavía sigue teniendo, pues no le parecía tan fácil al gobierno de los Estados Unidos confrontarse. Ahora que ya no está López Obrador, que ya lo tienen en una lista junto con el gobernador de Sinaloa y de Tamaulipas, pues se le hace más fácil al gobierno de los Estados Unidos presionar. Ya ha habido algunas acciones, y con esto termino, ha habido algunas acciones por allí donde, aunque me digan que no, ya ha metido su mano el gobierno gringo y por debajo del agua, en lo oscurito, ha violado nuestra cacareada soberanía. ¿Qué puede hacer Claudia? Simple y sencillamente, si hay pruebas suficientes, entregar al gobernador de Sinaloa, al de Tamaulipas y a quien se tenga que entregar, o abrirle juicio en México. Es lo que yo no entiendo, por qué, aunque presuman mucho con lo de García Luna y este y lo otro, ¿por qué el sistema de justicia en México ha valido madre? Los grandes son juzgados en Estados Unidos. ¿Tú crees que va a hacer eso? ¿Tú crees que va a proceder contra algunos de los... No va a proceder, sería el mundo ideal. Okay. Que dijera hay elementos contra el gobernador de Sinaloa, porque los hay realmente, aunque los de Morena lo protejan a capa y espada, y aunque la presidenta con Claudia Sheinbaum vaya a Sinaloa y lo apapache. Okay. Entonces, ahora sí termino con esto. Es terrible lo que le puede ocurrir a México, porque aunque Noroña ya dijo que iba a poner el pecho. Dijo las nalgas, ¿no?
No, dijo el pecho, aclarando. O no sé si ahí tenga las nalgas. Él dijo que va a defender a México y que la mayoría de los mexicanos iríamos a la guerra. Yo les preguntaría dos cosas a los que están en esta mesa. ¿Irían a la guerra? Y la segunda, ¿con qué irían? No sé si con balastro del bienestar y alguno resortero. Muy Con bien. qué. Déjenme decirles que no hemos avanzado un ápice en el tema, ¿sí? O Ya sea, vamos a avanzar. Claudia está en una situación complicada. ¿Qué podríamos, por lo menos si no tenemos idea de que claramente, por lo menos qué pensamos que sería deseable o qué pensamos que sería posible sobre ese particular, ¿sí? Porque es un tema grueso, ¿sí? Es un tema muy grueso. Nos hemos acostumbrado a minimizarlo porque ahí se la ha llevado en pláticas telefónicas y como que le ha ido funcionando a Claudia el timing, ¿sí? Si ella lograra mantener ese esquema de tal suerte que llegue a noviembre y venga la elección y pierda las elecciones intermedias de Donald Trump, entonces sería un alivio en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, en el punto que estamos ahorita, te escuchamos, Ernesto. Nosotros creemos que la presidenta Claudia, no desde ahorita, desde que entró, está sujeta a presiones muy pesadas de Estados Unidos. Ha estado entregando ofrendas, 89 primero, 19 después, y la ofrenda más característica fue la del Mencho. Para que ella tiene, ojalá, y los nuevos asesores que está contratando, que vienen de Europa, sobrepasen sobre quienes tienen la mente dura y la mente en los años 70. Todavía se creen que hay dos polos y todo ese rollo. Cuando nosotros trabajamos en el área de logística con el presidente Zedillo, sucedió un hecho. Estados Unidos le pidió que diera un político, y ese político era el hermano del presidente. Lo entregó a la cárcel, lo metió a la cárcel. El hermano del presidente Salinas, no el presidente Zedillo. Sí. Okay. Entonces, cuando estás en esas cúpulas de poder, tú puedes decirle al otro, porque el escudo no habla de seguridad, ojo. La gente que ha leído el convenio firmado por las naciones, las 12 naciones, dice para la seguridad y el narcotráfico y la influencia ideológica de otros países. Este es una nueva OEA con otras condiciones. Yo creo que la presidenta está ahorita dentro de la discusión a quién entrega. Hay una lista grande y yo creo que para ahí, cuando menos en los próximos 45 días, va a ser una entrega de políticos, porque ellos ya le dijeron, ya nos entregaste lo que queremos. Mi pregunta es, ¿qué están diciendo los que están allá? ¿Qué carajos están diciendo? ¿Qué pruebas están aportando para que los gringos lo tengan? Me decía un republicano de Florida, me decía, es que no sabemos ya todo el rollo, el problema es que nosotros queremos que no intervenga Trump en México. Y me dice, nosotros no vamos a intervenir. Adelante. Es una grosería, Betty. Sí, es una grosería, Betty. Lástima. Yo te he respetado siempre. Por favor, adelante. Adelante, por favor, no nos perdamos en esas cosas. ¿Sí? Cuando está sometida a este tipo de presiones, la presidenta va a tener que entregar necesariamente a 2 o 3. El problema es a quién. Tiene varios gobernadores. Okay. Me decía, ellos dicen, nosotros con 3 o 4 gente queremos. Dije, ¿no quieres que uno? Dijo, no, queremos 3 o 4. Y lo estamos pidiendo duro. Y yo le comentaba,
Y cuando alguien dice que México va a ser invadido por Estados Unidos, digo que hay un acuerdo, la próxima semana les traigo parte de un análisis que hicieron el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, del Ejército y la Marina, donde dice que no es negocio invadir México. No tienen ni la menor intención. Okay. Ellos ya tienen, y allí en este momento dan las cifras de Irak, dan las cifras que han metido en otras partes, y luego Vietnam sobre todo, el número de muertos, y dicen, ese análisis dice, ¿qué sentido tener tierra si no tenemos el control? Y ahí ellos aprendieron mucho de la guerra de guerrillas, que dicen, no tiene sentido que tengamos como Vietnam una base y ahí pues nomás te sales y es una bronca. Entonces ellos dicen, nosotros no vamos jamás a meternos a México, porque aparte sería un problema interno, porque tenemos muchos mexicanos, y dicen, sabemos que muchos mexicanos de allá de aquel lado quieren ser gringos, y me dicen, hay 3 estados que tenemos estudiados, no me quiso decir quién, que la gente, si le pones a votar que si te anexas a Estados Unidos, votan por Estados Unidos. Me dicen, Claro. de ese tamaño son las cosas. Y le dije, mira, por eso no esperen una invasión de Estados Unidos. Ya te lo hizo en Venezuela, no invadió Venezuela. ¿Para qué? No tiene sentido. Okay. En Irak está haciendo lo mismo, no ha bajado ni un solo soldado a la tierra, te estaba atacando por aire y por todo. Entonces creo que en México sería más difícil, porque aquí hay un acendrado nacionalismo, muy acendrado. Entre más te penetres al centro de México y al sur, es más profundo el nacionalismo de México. En las fronteras, por la asociación y la convivencia con Estados Unidos, mucha gente tiene la idea. Entonces, para mí la presidenta debe entregar a la voz de 40 a 45 días mínimo de 3 a 4 gentes políticas. Muy bien, pues me recordaste a mi amigo Ramón Alberto que se atreve pues a hacer predicciones. Aquí está una predicción, la vamos a poder corroborar dentro de unas 4 o 5 semanas si efectivamente Claudia Sheinbaum entregó gente. Mira, a mí me parece muy interesante lo que tú dices, porque finalmente da una idea de que la complejidad de la relación que tenemos en Estados Unidos y México hace que ciertas cosas sean inviables, como lo están diciendo ellos. Y si son inviables, entonces yo ahí encontraría una explicación de la actitud de la presidenta, ¿sí? A ver, si yo sé que no va a poder hacer eso, aunque esté haciendo amenazas, aunque esté con sus balandronadas, sí, pues me la voy a llevar suave, sí, cabeza fría, ¿qué quiere decir? Pues ahí voy pateando el pinche bote, sí, hasta que ya los tiempos hagan que sea muy difícil hacer lo que se quiere. La pregunta aquí que yo me haría es, bueno, y si esa es la situación, ¿por qué tendría que entregar a 4 de mis alfiles? ¿Por qué no podría seguirme haciendo taruga y llevándolo allá jugando a ganar tiempo nada más? Pero bueno, sobre este tema, ¿alguna cosa que quieran agregar, compañeros? Ya estamos sobre el tiempo. ¿Sí? Darte un detalle. Mira, cuando te hablo de 45 días, es que empiezan las primarias en Estados Unidos. Sí. Entonces, eso va a ser... Pero no es una fecha fatal, te hablo de 45 días porque son condiciones no de nosotros. ¿Alguien quiere anotar eso, por favor, compañeros, para dentro de 45 días verificar? Si mínimo 45 días. Mínimo 45 días. Máximo 7 años. No. Máximo octubre. Máximo octubre, ok, muy Sí, bien. ¿por qué? Porque en noviembre ya tendrían Muy nuestras bien. condiciones, Muy en bien. octubre. Eso es lo que nosotros visualizamos. En este tipo de cosas, las cosas pueden cambiar mañana. Lo que te digo que va a suceder dentro de 45 días sucede mañana. Ya sabemos, pero la afirmación fue hecha hoy, ¿sí? Sí, nosotros lo hacemos de la manera en que tenemos la información. Muy bien. Y conforme tengamos más información, yo lo que te digo, no van a invadir México, no tienen la capacidad. Es otra afirmación, ¿sí? Es una afirmación, no invaden México. Ok. ¿Qué te van a hacer? Te van a bloquear todo el manejo de la red electrónica. Eso lo pueden hacer Muy bien. tranquilamente. Les voy a dar un dato. En las últimas semanas, quien tiene Netflix y tiene varios de esos, chequen cuántas veces se ha ido. Revísenlo. Están probando, se están alejando de las plataformas, de pronto te las quitan. Vean Netflix. De pronto aparece una ahí,
debido a errores de no sé qué rollo, en inglés, francés, alemán, y te quitan la señal. México depende fundamentalmente de los bancos. Si tú quieres ir a cambiar algo, dependes centralmente de la red. Tú presentas tu INE, ellos lo sacan. Entonces, si te quitan eso, te paran el país. Y me decía uno eso. Pues te lo pueden parar quitándote la importación de granos, quitándote el gas, o sea, quitándote la gasolina. tienen muchos elementos nos tienen porque jodidos, claro. no necesitan invadirnos. Pero bueno. O sea, lo que les quiero decir es que pueden utilizar múltiples herramientas que no estamos contemplando aquí. Ya estamos sobre el tiempo, compañeros. Lomas, te escuchamos ya para irnos. Believe it or not, ya estamos sobre las 2 horas del programa. Sí, claro, por supuesto. Por favor, muy puntuales. Te escuchamos, Lomas. Dos cosas, yo diría que demasiado breves para mi costumbre. La primera de ellas, yo estoy inmerso desgraciadamente en las redes sociales por mi trabajo. Les quiero decir que las redes sociales son el gran negocio del momento y los dueños de las redes sociales se han vuelto multimillonarios. Yo no creo que por un conflicto, una guerrita, vayan a cancelarlas, porque el fin de todo negocio es la lana. Estamos partiendo la madre en México, pero las redes sociales no se van a acabar. Si acaso algunos opositores, como a Borrego, le pueden quitar su Facebook, pero no pasará de ahí, cosa mínima. Y segunda observación, un comercial. Yo sé que la gente de Morena, sobre todo los chairos radicales, están seguros de que la intención última de Donald Trump es invadir México. Por eso les tengo una oferta. 2x1 balastro económico y resolteras para que se pongan a defender a México en contra de la invasión.